Buenas tardes, maestro y compañeros. Mi nombre es Christopher Martín Álvarez Vicente y pertenezco al grupo 1SM1. Y mi nombre es Danka Valentina Hernández Díaz, del grupo 1SM1. Nuestro experimento es un tren electromagnético que demuestra las observaciones de Hans Christian y Faraday. Intentaremos responder las siguientes preguntas. ¿Qué pasará al poner la polaridad contraria de los imanes entre la batería? ¿Cómo afecta el embobinado a la batería y a los imanes? ¿Cuáles son las aplicaciones que se le podría dar al experimento? Ahora, para entender el funcionamiento debemos saber qué es el electromagnetismo y qué es un campo electromagnético. Hubo otros descubrimientos que darían lugar a las leyes del electromagnetismo. Partimos de la conexión entre la electricidad y el magnetismo. Este fenómeno lo observó Hans Christian, un físico danés, mientras hacía una demostración de un circuito eléctrico y que al funcionar notó que una brújula sufrió unas alteraciones en su posición. Después de varios experimentos, concluyó que la corriente eléctrica genera un fenómeno electromagnético. En otras palabras, a partir de la electricidad podemos generar el movimiento esto fue un descubrimiento de los más importantes, ya que con este se logró construir los motores eléctricos actuales. Y por otro lado, el segundo descubrimiento se lo atribuimos a Faraday, que establece que al generar movimiento en un cuerpo magnético tenemos electricidad. Es decir, el magnetismo crea electricidad y esto lo podemos observar en las centrales hidroeléctricas o eólicas, que generan la energía ya que aprovechan las rotaciones de imanes dentro de los circuitos por los cuales obtenemos electricidad, que llega hasta nuestras casas y ciudades. Seguimos con el campo electromagnético. Los imanes de neodimio, cada uno con una carga positiva y negativa, cada carga genera su propio campo electromagnético. Si acercamos ambos campos e intentamos juntarlos, cuando son iguales negativos o negativo, vemos que se repelen. Cuando son diferentes, se atraen. Ahora, para este experimento necesitaremos imanes de neodimio, preferiblemente cilíndricos, una pila de 1.5 volts y un cable de cobre. Tienen que ser un poco más grande a la longitud de los imanes, ya que estos deben rozarse de manera que el cable, al enrollarlo y exponer la electricidad, estaremos creando un campo eléctrico al interior de la bobina. Cuando el tren pasa por la bobina, nos sirve de cierre del circuito. Lo primordial para que la pila junto con los imanes se mueva, se debe colocar los imanes correctamente, de forma que debemos notar que la pila está fija en un punto y no se mueve excepto que le apliquemos alguna fuerza. Al igual que los imanes, la pila también cuenta con un polo positivo y uno negativo. Si acercamos el polo positivo del imán al polo negativo de la pila, vemos que este polo es atraído y se mueve hacia la batería. Ahora, en el extremo de la pila que era el polo positivo, debemos colocar el mismo polo positivo del imán para que por repulsión vaya hacia la dirección que necesitemos. Hay dos fuerzas que van hacia la derecha y este se irá adelante, ya que dos fuerzas la empujan. Pero ¿qué pasa si no colocamos los imanes en esta posición clara? Cambiamos por el polo negativo. Bueno, pues en un lado va hacia la derecha y el otro a la izquierda. Y son dos cosas opuestas, así que el mecanismo se queda inmóvil. Pero la forma correcta es esta con los dos polos positivos, son los bordes de una forma empírica, de saber que estamos colocando bien y hacer valer los imanes y sentir la repulsión. Cuando estos se repelen, colocamos directamente a la pila y así sabemos que están bien posicionados y así la pila corre con normalidad a través de todo el embobinado y se invertirían los polos, no se podría porque las fuerzas se invertirían, por lo cual no se cumpliría el propósito que necesitamos. La corriente eléctrica produce un campo magnético. Efectivamente, cuando una carga eléctrica se mueve, genera un campo eléctrico y un campo electromagnético. Cuando los imanes entran en contacto con las espiras de un selenoide, cierran el circuito. La corriente eléctrica que circula por el selenoide produce un campo magnético, lo cual esto nos da paso a nuestra tercera hipótesis que afirma lo antes dicho. La corriente producida por el selenoide crea un campo magnético uniforme.
Ahora, en el paso 4 de experimentación y demostración, les hablaré sobre el proceso de nuestro experimento y después se lo mostraré visualmente. Como primer paso para nuestra construcción de nuestro experimento del tren magnético, utilizamos como materiales el alambre de cobre, una pila e imanes. En este caso nosotros compramos 6. El alambre de cobre utilizamos 2. Uno 4 metros y en el otro 10 metros. Luego, como segundo paso en nuestra construcción, el día jueves 27 y viernes 28, aproximadamente antes del mediodía, mi compañero Christopher y yo nos reunimos para empezar a construir nuestro tren magnético. Empezamos a enrollar como espiral un alambre de cobre. Con las pilas y los imanes que teníamos, principalmente con los imanes, entre ellos encontramos los polos opuestos, para después colocarlos de esta manera en el polo positivo y en el polo negativo de la pila. Después introducimos la pila con los imanes en el alambre de cobre. A la hora de finalizar nuestro experimento, nos dimos cuenta de que no estaba funcionando. Sin embargo, gracias a esto tuvimos que comprar diferentes alambres de cobre en diferentes ferreterías convencionales. Sin embargo, nos dimos cuenta que aunque hicimos estos cambios, no generaba algún cambio positivo en nuestro experimento, lo cual nos dimos cuenta de que era el alambre de cobre, ya que nuestro alambre de cobre, como aquí podemos ver, está en los dos casos podemos ver que está esmaltado. Y sin embargo, nosotros necesitábamos un alambre de cobre que no estuviera esmaltado. Buscamos en diferentes ferreterías convencionales este tipo de alambre de cobre, sin embargo, siempre nos vendían el mismo, este o este, lo cual no nos permitió tener un resultado positivo en nuestro experimento.